Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias al Consejo General de Colegios Farmacéuticos por darnos la oportunidad de que la voz del paciente esté también presente en estas webinars de formación. Como sabéis, la migraña, yo voy a centrar en migraña, estamos hablando de cefaleas y cefaleas primarias. La mayoría de los casos son migrañas, ¿no? Por eso nuestra asociación empieza con la palabra migraña. En España somos más de 5 millones de personas las que sufrimos esta enfermedad neurológica discapacitante. El 83% somos mujeres y las crisis se producen principalmente entre los 23, 25 y 50 años, es decir, en la edad donde el desarrollo personal y profesional de las personas alcanza su punto máximo. Como sabéis, la migraña cursa en crisis, es decir, que cuando uno tiene una crisis es una enfermedad discapacitante. Según la OMS, es la sexta en prevalencia a escala mundial, pero si nos centramos en mujeres es la segunda. Es verdad que, como decías antes, Raquel, el 99% de las mujeres, y creo que has dicho el 93% de los hombres en su vida del año pasado han tenido una cefalea. Pero una cosa es tener una cefalea, tener un dolor de cabeza, y otra cosa es vivir con un dolor de cabeza crónico, vivir con una migraña. El problema que tenemos, principalmente de reconocimiento, por lo que me preguntabas, es que la gente no sabe que la migraña es mucho más que un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza incapacitante que, además del dolor, tiene asociados otros síntomas como es la fonofobia, la fotofobia, las náuseas, los vómitos, la irritabilidad, la incapacidad para pensar, la poca eficacia en la realización del trabajo. Entonces, realmente hay un gran desconocimiento por parte de la población, por parte de los pacientes, de que esto es una enfermedad, que esto no es un simple dolor de cabeza, es una enfermedad neurológica. Pasamos de diapositiva, por favor. Entonces, precisamente para dar visibilidad a esta enfermedad y para que los propios pacientes seamos conscientes de que tenemos una enfermedad y que tenemos que trabajar y que tenemos que defender todas aquellas acciones o actuaciones necesarias para mejorar nuestra calidad de vida, la asociación puso en marcha el Atlas de la Migraña en España. Este estudio, que se realizó hace 3 años, pero que sigue siendo completamente vigente, es importante porque es el primero que se realiza desde el punto de vista del paciente. Se entrevistaron a más de 1.500 personas con el aval de la Sociedad Española de Neurología, la colaboración de Novartis como laboratorio, pero sobre todo realizado por la Universidad de Sevilla, en un instituto que tienen de investigación, es decir, que está hecho con las máximas garantías desde el punto de vista metodológico. Y lo que queríamos era explicar con datos esas situaciones que tantos pacientes de migraña sufrimos cada día y que no nos creen. Entonces, todo lo que no se mide no existe y por eso lo hemos querido medir desde la perspectiva del paciente. Pasamos, por favor. Bueno, entonces yo voy a sacaros algunos datos. Este es un informe muy extenso que tenéis a vuestra disposición en la página web de la asociación, que es dolordecabeza.net, y tenéis todo el estudio a vuestra disposición, pero yo sí que quiero destacar algunos datos que nos parecen importantes y poder compartir con vosotros hoy. Lo primero es el retraso en el diagnóstico. Hay una media de entre 6 y 7 años, dependiendo de si la migraña es crónica o es episódica. Ya sabéis que en España en el mundo hablamos de que la migraña es crónica cuando se sufren más de 15 días de dolor al mes y episódica cuando son menos. Realmente es crónica siempre porque es una enfermedad con la que naces y con la que te mueres. Otra cosa es que tengas más o menos crisis o que tengas las crisis controladas, pero es una enfermedad crónica. Entonces, que tardemos entre 6 y 7 años en conseguir un diagnóstico es mucho, pero tampoco difiere tanto de nuestro entorno cercano. ¿Y cuáles son las razones por las cuales llegamos a este dato tan alarmante de diagnosticar a los pacientes? Bueno, pues muchas veces cae la responsabilidad en el paciente. Nosotros, como sabéis, la migraña es una enfermedad con una predisposición genética. Y muchos de nosotros hemos visto a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, en algún caso a nuestros padres, como es el mío, con migraña. Entonces, bueno, pues como hemos visto que esto es lo que hay, pues como que nos resignamos.
Esa es una de las razones. ¿Y para qué voy a ir al médico si total esto no tiene cura? Otro motivo es que pensamos que como esto es un dolor de cabeza, porque no lo sabemos, pues recurrimos de una manera habitual al uso de analgésicos. Intentamos no, o nos automedicamos, vamos a la farmacia y tomamos un tipo de analgésico, luego otro, y esto, bueno, pues la verdad es que es un desastre porque lo que produce es una cronificación de esa enfermedad. Y para los profesionales, bueno, pues también hay otra parte, que es que muchas veces el paciente con migraña asiste al médico de atención primaria. Los médicos de atención primaria en España, que son extraordinarios, tienen una carga de trabajo brutal. El diagnóstico de la migraña no es a través de ninguna prueba ni analítica ni de imagen, sino únicamente por anamnesis del médico, y a veces, bueno, pues se tarda más de 10 minutos. Muchas veces también pues hay pacientes que tienen una migraña mucho más refractaria o mucho más complicada, y que los medicamentos para tratarlas no son a competencia del médico de atención primaria, y hay veces, bueno, pues que se tarda mucho en la derivación. También depende de los centros de salud y la comunicación que tengan ellos con los centros de referencia de cefaleas. Pero bueno, aquí creo que tenemos que ponerlo de manifiesto, sobre todo en la parte en la que nosotros como asociación podemos ayudar. Por eso creemos que una de las labores fundamentales de la asociación es la formación del paciente en el manejo de la enfermedad, es decir, la visibilización, es decir, oye, esto que tienes tú no es un dolor de cabeza. Si a ti te duele la cabeza de manera recurrente, tienes que ir al médico, porque esto no es lo normal. Por otro lado, cuando llegan al médico, bueno, pues que el médico les atienda y les diagnostique de una manera adecuada. Pasamos, por favor. Cuando hemos dicho que la migraña es una enfermedad discapacitante, es una enfermedad incapacitante y que nos afecta mucho a todos los niveles. En la encuesta que hicimos, el 85% de los pacientes declaró haber perdido eventos sociales, el 70% haber perdido eventos familiares y el 20% haber perdido eventos laborales. Pero esto no solo repercute en las personas que sufrimos la migraña, sino también en nuestro entorno. ¿Qué pasa? Pues que cuando estamos en una crisis no podemos escuchar ningún ruido, con lo cual pedimos a nuestro entorno que no hagan ruido. Es difícil hacer planes porque muchas veces haces el plan y en ese momento pues tienes una crisis y no puedes ir. Las vacaciones muchas veces, bueno, pues se estropean. El reparto de las cargas domésticas pues tampoco es siempre posible, pues porque si la madre, cuando a veces hablo de mujeres no por nada, sino porque, repito, el 83% somos mujeres, pues tiene que llevar a los niños al colegio y está con una crisis, no puede recoger el coche y llevar a los niños. O si está con una crisis cuando vienen del colegio, no puede atenderlos. Entonces, realmente, no solo la persona con migraña ve su vida condicionada, sino también el entorno familiar por estos motivos que estoy comentando. Pasamos, por favor. También es una enfermedad que nos provoca el tener una mayor probabilidad de presentar un trastorno psicológico respecto al resto de la población. Hemos visto que el 41% de las personas con migraña, además de dolor de cabeza, tenían ansiedad, el 23,37% depresión y más del 15% dolor crónico. La salud psicológica del paciente con migraña creo que sería necesario abordarla de una manera integral, o la salud de una manera integral donde estuviese la parte psicológica. Es verdad que un paciente que no está diagnosticado o que no está con un tratamiento adecuado, su vida es un martirio, o sea, es un horror. Y esto, bueno, pues muchas veces cuando tú ves que tienes que dejar tu trabajo, ves que no puedes atender a tus hijos, ves que no puedes disfrutar de un día de playa, pues esto va causando muchas veces depresión. Por eso es importante que nuestro entorno nos comprenda, nos entienda y muchas veces entienda que la mejor ayuda que nos puede ofrecer es ayudar a que haya silencio en la casa o dejarnos tranquilos para que la medicación haga efecto, para que la crisis pase lo más rápido posible. Pero todo esto tiene que ir encaminado a conseguir el diagnóstico lo más rápido posible y un tratamiento lo más rápido posible para no cronificar, porque la cronificación de la migraña, bueno, pues significa pues eso, un aumento de la depresión, una disminución de la calidad de vida y el resultado del tratamiento siempre es peor si se inicia en una fase tardía en vez de iniciar el tratamiento en las fases iniciales de la enfermedad. Pasamos, por favor.
Hemos hablado de la discapacidad, especialmente en esta edad laboral, ya que entre los 25 y los 50 años es cuando mayor número de crisis se producen. Y más del 50% de las personas con migraña presentaban una discapacidad grave o muy grave. Y en las personas con migraña crónica este dato llega casi al 70%. Esto es un dato que si lo escribe, o sea, los números o el papel lo aguanta todo, y aunque sea una cosa muy alta, pero cuando hablas con los pacientes, como hablo yo muchos días, porque a la asociación nos llaman, claro, los pacientes que tienen que no están bien diagnosticados o que no tienen tratamiento o que son refractarios o que les falta orientación, y cuando nos cuentan el día a día de sus vidas, de verdad que es muy desesperante, porque frente a otras enfermedades donde está claro que uno la sufre porque hay una prueba de imagen o analítica que dice yo tengo esta enfermedad, y nadie cuestiona que uno un día no va a trabajar porque tiene asiática, por decir algo, o porque tiene una gastroenteritis. Sí que se cuestiona cuando hay una baja laboral por migraña. O sea, yo recuerdo un caso de hace no mucho, una noticia en un periódico diciendo que alguien no había acudido un día a un juicio que tenía que acudir como testigo y había alegado migraña. El tono de la noticia era despectivo, ¿no? Era que dice que le duele la cabeza o esta que dice que le duele la cabeza y por eso no ha acudido, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso yo creo que es tan importante realizar actuaciones o acciones como la de hoy. Los farmacéuticos ya sé que sabéis todo lo que es la migraña, pero sí para que vosotros también lo podáis trasladar a estas personas que recurren de una manera muy frecuente a la farmacia por un analgésico detrás de otro, y explicarles que esto no es normal y que por favor que vayan al médico para que consigan un diagnóstico adecuado. ¿Pasamos, por favor? En el tema laboral, bueno, pues hay un dato que a mí me choca, me llama mucho la atención, que dice que el 24% de las personas con migraña crónica estuvieron de baja laboral en los últimos 12 meses y que el 24% perdió su empleo. Esto es muchísimo. No es que el 24% de las personas hayan sido despedidas, pero sí muchas de ellas han tenido que reinventarse laboralmente, cosa que, bueno, pues muchas veces no es tan fácil a una edad, pues a los 45 no es tan fácil, o a los 50 no es tan fácil reinventarse laboralmente, pero hay personas que tienen, bueno, pues orgullo en su trabajo o que tienen unos turnos de trabajo que les impide tener un ritmo regular del sueño, cosa que es muy importante para los pacientes. Entonces, bueno, pues yo creo que hay una gran labor que hacer, una labor por delante para hacer respecto a este tema, para intentar explicar a los empleadores, también a los compañeros de trabajo y también a nuestros superiores en los trabajos y a nuestros subordinados, que esto que tenemos algunas personas no es un dolor de cabeza, y no es que seamos personas débiles o que no queramos trabajar o cumplir con nuestras responsabilidades. Yo, en este sentido, lo que sí que me gustaría decir es que los pacientes con migraña siempre intentamos tener un plan B, porque nunca sabemos cuándo nos va a dar la crisis, con lo cual o adelantamos el trabajo o cuando un día no podemos hacerlo, al día siguiente lo cumplimos. Creo que somos personas muy responsables y que mientras no estamos en una crisis, nuestra eficiencia de trabajo es exactamente igual o mayor que la de cualquier otro empleado. Y estamos trabajando desde la asociación en un proyecto precisamente para ayudar a los pacientes a que en su trabajo, en algunos casos, por lo menos, bueno, pues puedan implementarse algunas medidas que serían muy fáciles, ¿no?, de implementar en algunos tipos de trabajo y que beneficiarían al paciente con migraña, pero sobre todo también al empleador, ¿no?, porque una persona, un trabajador que es eficiente 100% en su trabajo, pues al final eso redunda en beneficio de todos. Pasamos, por favor. Cuando hemos preguntado a nuestros compañeros cuál es su principal miedo y cuál es su principal esperanza, el principal miedo es el padecimiento del dolor. Y su principal esperanza es reducir la frecuencia de los episodios. Sabemos perfectamente que esto es una enfermedad crónica gracias a las investigaciones y a la aparición de nuevos fármacos en los últimos años. Realmente, para muchos la calidad de vida ha mejorado, pero si nosotros sumamos los días al mes o al año que no tenemos una vida normal, pues la verdad es que te restas muchos años de vida. O sea, yo me acuerdo una vez que me preguntaron
¿A ti te importaría perder años de vida? Digo, yo, bueno, firmaría ahora mismo por tener 10 años de vida menos si eso supusiera el poder tener una vida normal, que es lo único que queremos los pacientes, tener una vida normal. Y en este sentido, bueno, pues creo que todavía queda mucho por hacer. Pasamos, por favor. La atención sanitaria. Cuando hemos hablado con los pacientes, hemos preguntado que cuál es cómo consideran ellos que es la información que reciben cuando les diagnostican. Dicen que el 60% le consideran insuficiente. Esto no es porque los médicos no sepan o no quieran. Somos conscientes de los médicos de atención primaria, sobre todo, tienen muy poco tiempo para ver cada paciente. Esto es una enfermedad donde hay que explicar muchas cosas, donde a mí lo que sí que me gustaría recalcar es que cuando a alguien le diagnostican migraña o le prescriben un tratamiento preventivo, que expliquen muy bien qué les puede hacer este tratamiento preventivo, cuánto tiempo puede tardar en hacer efecto. Es decir, que manejen las expectativas del paciente respecto a los tratamientos. Hemos visto muchas veces pacientes que dejan el tratamiento porque no entienden, porque como decías antes, Raquel, les dan un antidepresivo y no les explican que un antidepresivo combinado con un betabloqueante o con un antiepiléptico puede reducir las crisis de migrañas, o que esto les puede reducir la intensidad de las crisis o el número de crisis. Pero muchas veces el paciente sale de la consulta pensando que con esa pastillita que le han dado se le va a ir la migraña. Y eso lo que genera pues es una desafección, no se produce una adherencia al tratamiento y realmente una desconfianza. Entonces, desde la asociación siempre decimos que, bueno, pues que cuando uno recibe un tratamiento y que no le va bien, porque hay veces que también estos tratamientos preventivos, no estoy hablando de los anticuerpos monoclonales, pero sí de los anteriores, que son muchos y variados, tienen efectos secundarios. Hay que explicárselo al paciente porque muchas veces habrá que llegar a un consenso. Si es un paciente que necesita tener una vida muy activa o estar muy despierto por la mañana, pues a lo mejor hay determinados tipos de preventivos que no puede tomar si tiene que conducir, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es importante explicar al paciente que, bueno, pues que hay muchos tratamientos y que si uno no funciona lo que hay que hacer es volver al médico y explicarle al médico que este tratamiento no nos está funcionando como nosotros o como nos había dicho, o que no somos capaces de soportar los efectos secundarios. Entonces yo creo que si hablamos y explicamos, será mucho más fácil que el paciente entienda qué es lo que puede esperar de los tratamientos. Pasamos, por favor. Bueno, entonces, después de este análisis que es muy largo y que aquí lo único que he hecho ha sido destacaros cuáles son los puntos que nos parece que son más interesantes, hay una serie de propuestas de mejora en todos los ámbitos que vamos a pasar a ver ahora como conclusiones de este mensaje, de este informe, perdón. Entonces, lo primero, impulsar programas educativos, pero para todos, para las personas con migraña, para los entornos, para la formación de los profesionales. Es decir, los médicos, creo que, si no estoy equivocada, o han cambiado en el último año el plan de estudios, no dedicar más de 2 horas en toda su carrera a la cefalea. Realmente, cuando ese es el motivo del, no sé si son el 70% de las consultas de atención primaria, con lo cual eso es importantísimo. También creemos que es importante mejorar la preparación de la consulta médica por parte del paciente, de manera que ese tiempo que tienen de consulta sea lo más eficiente posible. Había que abordar el abordaje multidisciplinar y coordinado de la migraña. Hemos explicado, bueno, pues muchas veces, bueno, pues también los trastornos psicológicos producidos como consecuencia de la enfermedad, pero que hay que tratarlos conjuntamente con la enfermedad. Habría que implicar también a todos los agentes en el entorno laboral, como hemos explicado antes, favorecer el autocontrol de la migraña. A mí me gusta hablar siempre de la corresponsabilidad del paciente en la gestión de la enfermedad, pero para eso tiene que entender qué es la migraña, tiene que leer qué es la migraña, informarse de fuentes fiables qué es la migraña y, sobre todo, desoír todos esos mitos y falsas curas milagrosas que no existen. Tenéis que saber que hay muchísima, el paciente cuando está desesperado es capaz de hacer cualquier cosa, lo cual es muy, muy respetable. Pero bueno, hay que poner los límites. A mí cuando me preguntan, oye, ¿y esto del date piercing que se pone aquí en la oreja funciona? Entonces yo digo, bueno, pues si te lo quieres poner, sí, pero desde la asociación no podemos dar voz a nada que no tenga evidencia científica. Y bueno, pues eso hemos visto que en algunos casos tiene efecto placebo, ¿no? Pero por eso yo creo que el paciente tiene que ser responsable, tiene que entender y luego tiene que saber que, igual que el diabético no puede tomar azúcar, pues
las personas que tenemos este cerebro migrañoso necesitamos una palabra que se llama rutina. Esa rutina es rutina en la alimentación, una alimentación saludable, rutina en el sueño, en las horas de sueño, hacer ejercicio de una manera regular cuando no hay crisis de migraña, intentar manejar el estrés, hacer algo para manejar el estrés, ya sea pues mindfulness, pilates, yoga, meditación, pasear por el campo o hacer puntos. A cada uno encuentre esa manera para poder manejar el estrés. Porque la mejora de la calidad de vida viene fundamentada por dos elementos. Una, el tratamiento farmacológico prescrito por un médico cuando es necesario, y segundo, acompañado con un estilo de vida adecuado a esta patología que sufrimos. Pero también hay que saber que muchas veces el paciente pues hace lo que le dice el médico, tiene un estilo de vida saludable y a pesar de eso tiene crisis, porque hay muchos de los desencadenantes de las crisis que nosotros no podemos controlar, como pueden ser los cambios hormonales, en el caso de las mujeres, o como pueden ser muchas veces los cambios de tiempo que a algunos pacientes, algunos no, muchísimos pacientes, entre ellos a mí, pues nos afecta. Entonces el cambio de presión barométrica no lo vamos a poder gestionar. Entonces ahí también hay que desculpabilizar. Muchas veces al paciente se le dice, no, si tú lo que tienes que hacer es tranquilizarte. No, eso es lo último que le tienes que decir a un paciente. Un paciente de migraña es el primero que quiere cambiar su situación, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante, bueno, pues entender que esto es una combinación de una responsabilidad de un médico y de una responsabilidad de un paciente. Y luego también sería importantísimo tener un sistema donde se pudiera registrar un registro único de salud donde, bueno, pues se pueda registrar toda la información de la salud del paciente. ¿Pasamos? Bueno, pues nada más es lo que quería decir, que muchas gracias por ayudar a visibilizar esta enfermedad. Creo que la farmacia es un punto fundamental. En ese sentido, pues hemos hecho algunas acciones dirigidas a los farmacéuticos para que puedan informar a los pacientes que van en busca de analgésicos sin saber qué es lo que tienen, para que les dirijan al médico. Y que estamos seguros que con la investigación, estamos seguros que con la visibilización y la importancia que se le tiene que dar a esta enfermedad, bueno, pues los pacientes podremos mejorar por lo menos un poquito nuestra calidad de vida, que es el objetivo que todos perseguimos. Nada más, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Isabel. Ha sido, la verdad, muy alentador y muy bueno. Por lo menos nos ayuda a abrir los ojos, como tú decías, ante este problema que afecta a tanta cantidad de población española. Has hablado de 5 millones de personas que están afectados por la migraña, mientras que además hay estudios que dicen que hay más de 2 millones de españoles que están afectados por cefalea crónica, lo que redunda en una gran cantidad de personas que realmente necesitan mucha ayuda, ¿no? Mucha colaboración. Has puesto encima de la mesa que hay diagnósticos tardíos, que realmente hay que explicar los tratamientos para que el paciente no tenga altas expectativas, sino que realmente observe que pueda ir al médico a solicitar otra consulta porque el tratamiento no le es tan efectivo como era de esperar. Por supuesto que todos estos puntos los tenemos previstos para el doctor, para Toni. Fíjate que uno de los puntos más importantes que tú has dicho también, aunque no has aclarado ninguna cifra, es que el 40% de los pacientes están sin diagnosticar, y esto realmente es un nivel muy alto de prueba de que realmente hay muchos pacientes que necesitan pues esta automedicación, este consumo habitual de analgésicos, porque realmente no sabe que son pacientes casi crónicos, ¿no? O con una enfermedad que puede llevar a esta cronicidad y a esta afectación.